¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría saber si se escucha bien. Perfecto. Lo que hablamos. Sí. Hasta ahora lo escuchamos perfecto. Si tenemos algún problema, se lo comento. La primera aclaración que quiero hacerles es que yo no soy un constitucionalista, simplemente soy un abogado litigante que la experiencia me ha ido llevando por los caminos del derecho público y mucho del derecho constitucional, pero es demasiado título decir que yo soy un constitucionalista. Soy un abogado acá nomás de la ciudad que me gusta estudiar estos temas de constitucional y del derecho público. Bueno, un abogado con muchos, está bien, pero un abogado con muchos conocimientos que nos va a ayudar a develar esta incógnita, ¿no? Mucha gente se pregunta, reitero un poco, si está bien que nos gobiernen a través de DNU. Nos estamos acostumbrando de alguna manera a aceptar lo que se nos indica como reglas de vida en estos días, basados, por supuesto, en el argumento oficial de preservar la salud de la población. ¿Está bien la situación de pandemia mundial? ¿Amerita que se gobierne a través de DNU? Bueno, a mí me gustaría, no sé si usted lo recuerda, hacer una especie de retrospectiva a cuando comenzó todo esto, allá el 18, 19 de marzo. Yo estuve también con ustedes, me hicieron una nota y hablamos sobre este tema. Todavía no se sabía bien qué medidas iban a adoptar los gobiernos. Lo que había era un gran desorden, con gobernadores que habían cerrado las fronteras, intendentes que también habían hecho lo propio en algunas ciudades y demás. Y a partir de ese día o del día siguiente comenzó esta cuarentena que aún hoy se extiende en algunos lugares con más intensidad y en otros con menos. Yo digo, me gustaría hacer una retrospectiva de lo que en aquel momento hablábamos o pensábamos que podía llegar a pasar, y tres cuestiones fundamentales que yo les planteé aquel día. Me gustaría ahora repasarlas, saber qué pasó en la realidad, en la práctica. Digamos, no sería el diario del día del lunes, sino que sería el análisis desde el lunes de lo que habíamos previsto en aquel momento inicial. Perfecto. Yo les había dicho que me parecía que habían tres cuestiones importantes a las que había que estar atentos. Una eran las vías o los métodos, los mecanismos institucionales que se iban a utilizar para disponer algún tipo de restricción a los derechos, que todavía no sabíamos cuáles eran esas restricciones. El otro era la cuestión de fondo, la cuestión esencial de si los medios estos que se iban a aplicar estaban justificados, es decir, si la finalidad perseguida, que era aplacar o amortiguar el impacto de la enfermedad, de la pandemia, iba a ser respondido con medios adecuados a esa finalidad. Y la tercera cuestión que habíamos dicho, que había que estar atento, era que no se tenía que descuidar las consecuencias o los efectos colaterales de cualquier tipo de restricción que se adopte. En términos sencillos, ¿qué iba a pasar con la economía del país, que ya estaba bastante complicada a ese momento? Claro. Me parece que... ¿Perdón? No, digo claro, porque realmente esos eran los primeros días, algunos puntos a tener en cuenta. Ahora han pasado más de 90. Tenemos un congreso activo porque de hecho sesionan de manera virtual con algunos presentes y demás, pero las medidas siguen saliendo en su mayoría con decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Y tenemos una economía muy lastimada. A mi modo de ver, repasando esto que habíamos previsto al inicio de la cuarentena, vamos a llamarlo así, los tres ángulos yo creo que dan un resultado negativo a esta altura. Yo en aquel momento dije o les comentaba que nuestra Constitución prevé 4
instrumentos o 4 mecanismos de emergencia. La intervención federal, la declaración de emergencia, por la cual el Congreso le traspasa al Poder Ejecutivo una serie de facultades que son del Congreso, el estado del sitio es otra de las emergencias, y la intervención federal a las provincias. Y yo les dije aquella vez que, a mi modo de ver, la única forma, si queremos mantenernos o entrar por el camino de la legalidad, la única forma de restringir de un modo fuerte, como el que parecía que se iba a hacer, los derechos de las personas, el derecho a circular, la posibilidad de salir de cada uno de su casa, etcétera, etcétera, era el estado de sitio. Algunos doctrinarios y mucha gente dijo, no, pero el estado de sitio no, porque es una medida extrema y no corresponde que sea dictada porque va a dar una mala imagen. Bueno, no sé si daría una buena o mala imagen. A lo mejor el Poder Ejecutivo no querría ser un Poder Ejecutivo que haya declarado el estado de sitio, pero lo cierto es que al no declarar el estado de sitio y conducirse por carriles diferentes, llevó al gran desorden normativo que hay hoy, en donde si tuviéramos una declaración si se hubiera optado por la declaración de estado de sitio, era algo claro, tenía un tiempo determinado, tenía una autoridad concreta que podía dictar las normas y no se daría el mare magnum de normas, decretos, ordenanzas, protocolos, resoluciones, etcétera, etcétera, que nos marean y que nos vuelven locos todos los días. Cada intendente de cada localidad dicta normas distintas, y no solo eso, normas que se interpretan distintas. Exacto. Sin ir más lejos, si uno va acá en Neuquén a tomar algo a un bar, en algunos bares lo paran en la entrada y le toman la fiebre, en otros bares y le dicen es el protocolo, en otros bares van y lo hacen llenar los datos con el teléfono, con la dirección, etcétera, por si aparece un brote de coronavirus, no sé qué pasa, después lo irán a buscar a su casa para hacerle qué cosa. En otros, en cambio, tiene que tener reserva, o sea, es todo distinto y todos invocan los protocolos. La verdad que no se sabe bien cuáles son las normas vigentes y cada uno parece que hace lo que quiere, y hay realmente una normatividad absolutamente desbocada el día de hoy, que si se hubiera encaminado la situación, entiendo yo, por la vía que prevé una limitación casi extrema de los derechos de las personas, hubiera podido ser más ordenada. Hoy en día lo que tenemos es un gran desorden, un gran ejercicio de autoridad de cualquier persona, hasta de la persona que se para delante de la puerta del supermercado, que le dice, bueno, usted entra, usted no, usted sí, usted entra acompañado, usted no. Estamos, me parece a mí, al margen absolutamente de lo que es la normatividad. La Argentina se caracteriza por vivir al margen de las normas, y creo que esto en la emergencia, en la situación grave que atravesamos por la pandemia, se ha demostrado que somos absolutamente desordenados en la convivencia. Sí, la verdad que... En cuanto, sí. No, lo escucho a usted, por supuesto. Eso en cuanto a la vía elegida. Creo que se eligió una vía que no se sabe bien cuál es. Sí, hay una emergencia sanitaria que había sido declarada en diciembre, cuando ni se hablaba de la pandemia, y esa emergencia sanitaria declarada, que era por un tema absolutamente distinto a se echó mano a eso y entonces empezaron a dictar decretos a partir de eso, pero no fueron solo los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino los miles y cientos de decretos, protocolos y resoluciones que existen hoy en el país, que nadie las conoce a ciencia cierta. Eso en cuanto a la vía, me parece que ha sido muy desordenado como encaramos la cosa. El segundo punto que habíamos dicho aquel día que teníamos que prestar atención era si los medios que se iban a utilizar estaban justificados por la finalidad que se perseguía. Yo les dije aquel día también que no era un científico, que la verdad que no sabía cómo paliar esta grave situación del coronavirus y demás, pero que
los gobernantes tenían que ser sumamente cuidadosos con las restricciones a los derechos que iban a tomar para llevar adelante la lucha contra la pandemia. Y no lo dije yo solo ese día. En abril hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente dijo esto mismo, que los gobiernos tenían que tener sumo cuidado en ser ordenados y claros en cuanto a las normas que se iban a adoptar y no exagerar o no pasarse del límite en cuanto a la restricción de los derechos. Bueno, yo creo que en nuestro país directamente ni se consideró si había límite o no había límite, directamente se dijo, bueno, nadie sale de la casa, como si estuviéramos delante de una especie de monstruo que va pasando. Bueno, primero dijeron estén 20 días encerrados, capaz que pasa ese monstruo y después podemos salir tranquilamente, pero resulta que el monstruo no pasa porque esto es una pandemia, una enfermedad contagiosa que está y en algún momento parece que hay que enfrentarla, porque lo que uno escucha es que o hasta que haya una vacuna o hasta que haya una especie de inmunidad por la mayoría de la población, la enfermedad va a seguir dando vuelta, por eso es que hay segundos brotes y demás. Entonces está bien, uno se puede quedar encerrado en una burbuja a lo mejor 15 años y va a sobrevivir, pero toda una sociedad encerrada en una burbuja durante 15 años va a ser muy difícil que sobreviva, claro, como sociedad por lo menos. Entonces, acá directamente se adoptó la solución más extrema, que es, quedarnos encerrados, y después se produjo el problema de que la gente empezó a querer salir, porque tenía que ir a trabajar, porque tenía que, sacar a los chicos a respirar. Hay gente que no la pasa bien encerrado en su casa. Uh-huh. Yo me acuerdo que escuché al principio a alguien decir, bueno, vino un bichito y sorprendió a todos y es muy bueno, porque parecía que era bueno, porque había igualado a los que tenían mucho dinero con los que tenían poco dinero, porque todos se podían enfermar con ese bichito. Sin embargo, el bichito demostró que las desigualdades eran graves y que las iba a agravar, no igualaba, sino que agravaba, porque hay personas, por ejemplo, me pasa a mí, que tengo un trabajo que a lo mejor puedo hacer desde mi casa, que tengo una casa, que tengo un jardín, pero hay gente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que a lo mejor vive en un departamento de 2 ambientes con 2, 3 hijos y que a lo mejor trabaja en la construcción y no puede hacer ni teletrabajo, ni puede salir al jardín como claro. puedo yo. Y hay otros, doctor, y hay otros mucho peores que pueden vivir en una toma, por ejemplo, en condiciones muy vulnerables y que ni siquiera tienen trabajo y que tampoco han recibido demasiado apoyo, ¿no? O sea, hay gente que realmente está en un estado crítico. Exacto. Por eso yo creo que adoptar la solución más extrema desde el primer momento y quizá por adelantado, se demuestra a esta altura que no fue lo más adecuado, como que se pensó, bueno, el fin justifica cualquier medio, démosle para adelante, vamos a lo extremo. La otra vez leía un ministro, no me acuerdo de qué país era, que explicaba las medidas que se habían adoptado, que no habían sido extremas, y decía, imaginémonos que estamos en una autopista en la que se producen demasiados accidentes, que muere mucha gente por los accidentes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, digamos, vamos a una velocidad más precaucional, vamos a 50, vamos a poner una velocidad máxima de 50. ¿Por qué vamos a poner una velocidad máxima de 50 y no hacemos como otros países que dijeron directamente nadie va por la autopista o van a 10 kilómetros por hora? Porque si nadie va por la autopista y todos tienen que ir caminando por esa autopista o a 10 kilómetros por hora, llega un punto muy rápido de hartazgo. En cambio, si van a 50 kilómetros por hora, te da el margen como para, si se empieza a mejorar la conducción de las personas, poder aumentar y poder ir 80, 90 kilómetros por hora hasta volver a la normalidad. Claro. Pero si la situación se agrava aún a 50 kilómetros por hora, tenés margen para ir a 20 kilómetros por hora, a 10 kilómetros por hora, o que todos vayan caminando como medidas más extremas. Bueno, acá lo que hicimos desde el primer día y antes que llegara el coronavirus, tomamos la medida más extrema. Nos quedamos sin margen. Faltó buscar un equilibrio.